Muy buenas arqueogamers, sed bienvenidas y bienvenidos al primer vídeo de divulgación de este canal, el cual será el primero de una serie dedicada específicamente a arqueología y videojuegos. Con esta serie de vídeos espero que todos aprendamos un poquito más acerca del arqueogaming. A lo largo de este vídeo nos adentraremos en todo un hito dentro del mundo de la arqueología, ni más ni menos que la primera excavación arqueológica de videojuegos de la historia. Para que podamos comprender lo que llevó a que se realizase una intervención arqueológica de estas características, antes tenemos que hablar de la compañía que sentó las bases y que puso los cimientos de la industria de los videojuegos tal y como la conocemos hoy en día, Atari. Durante la década de los años 70 y de los primeros años 80, Atari significaba videojuegos y, por extensión, videojuegos significaba Atari. Y no es para menos, la verdad, porque esta empresa, que fue fundada en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney, fue pionera en muchísimos aspectos, y en poco más de una década consiguieron dar un giro de 180 grados al concepto de entretenimiento. Los inicios del imperio de Atari se forjaron en torno a las máquinas arcade y a su primer videojuego, el más que conocido Pong, que fue lanzado por la compañía a finales del año 1972. El Pong tuvo tal éxito en Estados Unidos que al año siguiente Atari decidió comenzar a exportarlo internacionalmente. Gracias a la rápida evolución tecnológica que tuvo lugar durante aquellas décadas, la compañía comenzó a plantearse en el año 1975 la posibilidad de fabricar aparatos electrónicos de entretenimiento para el hogar, ofreciendo los cartuchos de los juegos por separado. A raíz de este planteamiento nació la Atari 2600 en el año 1977, que si bien no fue la primera consola para el hogar, porque ese honor lo tiene la Magnavox Odyssey, sí que fue la primera videoconsola doméstica de gran éxito. El catálogo de juegos para esta plataforma fue impresionante. Tuvo auténticas joyas como Space Invaders, Asteroids, Pac-Man, Frogger, La venganza de Yar o En busca del arca perdida, siendo estos dos últimos videojuegos obra del diseñador Howard Scott Warshaw, quien también diseñó el famoso videojuego de E.T. Hello? Somebody out there? E.T. Video game? Ay madre, el videojuego de la película de E.T. Estoy casi seguro de que habéis oído hablar de él, y además es uno de los pilares en torno a los que gira este vídeo. Digamos que este juego tiene el dudoso honor de haber sido catalogado como el peor videojuego de la historia, y también se supone, y subrayo se supone, que fue el artífice del hundimiento de Atari, pero esto último no es verdad, o al menos no del todo. La película, dirigida por Steven Spielberg, se estrenó en junio del año 1982, y en ese mismo verano Atari pagó más de $10 millones para obtener los derechos y poder realizar un videojuego basado en ella. La persona encargada de llevar a cabo ese trabajo fue Howard Scott Warshaw, que ya hemos mencionado antes, y que únicamente dispuso de 5 semanas para desarrollar el videojuego. Finalmente el juego se desarrolló y se lanzó a finales de año, ya que Atari tenía el objetivo en mente de que fuera uno de los productos estrella de las navidades del 82. El juego no es que fuera muy bueno, era malo de narices, y aunque tuvo muchas ventas no tuvo buena recepción y comenzó a ser devuelto en masa. Atari ya venía arrastrando grandes problemas de patentes, de producción, de distribución y de marketing. Y si a todo eso le sumamos también un mercado que estaba saturado con títulos de, digamos, no muy buena calidad, pues tenemos los ingredientes necesarios para la tormenta perfecta que dio lugar a lo que se ha llamado la crisis del videojuego del año 83. Se calcula que para ese año Atari perdió unos 180 millones en el tercer trimestre, y las pérdidas anuales aumentaron a unos $500 millones. Esta crisis del videojuego del año 1983 hizo que la compañía Atari quedase sumida en la bancarrota y, en cierta medida, herida de muerte. Llegados a este punto, en el año 1983 tuvo lugar el acontecimiento más importante de la historia que nos ocupa. Y es que entre los días 22 y 24 de septiembre, Atari celebró su propio funeral. Y digo que celebró su propio funeral porque la compañía enterró en el vertedero de Alamogordo, en Nuevo México, cerca de 1 millón de cartuchos y hardware al que no conseguía dar salida, debido en gran medida al colapso generalizado que sufría el mundo de los videojuegos en ese momento.
Como todos sabemos, Internet comenzó a ser accesible de manera masiva a principios del nuevo milenio. Y sin pausa, pero sin prisa, fue abriéndose paso hasta entrar en casi todos nuestros hogares a mediados o finales de los años 2000. Así, en muchos foros y en muchas páginas de internet que se dedicaban a videojuegos, se comenzaron a hacer rankings y tier list de todo tipo, incluidos esos rankings que todos hemos visto alguna vez dedicados a los peores videojuegos que han existido. En muchas de estas listas comenzaron a colocar el videojuego de ET para la Atari 2600 en lo más alto, y a raíz de esto comenzó a revivarse un rumor que poco a poco se iba haciendo cada vez más fuerte, un rumor que afirmaba que en el desierto de Nuevo México yacían enterrados millones de cartuchos de Atari. Se sabía a ciencia cierta que el depósito arqueológico de Atari estaba allí, en el vertedero de Alamogordo. Por ejemplo, en ese mes de septiembre de 1983, algunos periódicos se hicieron eco de la noticia, incluido el propio New York Times. En el año 2013 se comenzaron a sentar las bases para excavar este vertedero, ya que Fuel Entertainment y Lightbox fueron las empresas encargadas de producir un documental sobre la recuperación de estos videojuegos, mientras que el director del documental fue Zack Penn, guionista de películas como Men in Black, Vengadores y Ready Player One. Para poder hacer esta excavación debían contar con un equipo de arqueólogos, a cuya cabeza estaba Andrew Reinhardt, autor del libro Archaeogaming, y junto a él, completando el equipo arqueológico, también estaban Richard Rothhaus, Ray Forgins, Brett Weber y William Caraher. Otra pieza clave en todo este rompecabezas fue Joe Lewandowski, un empresario y experto en gestión de residuos. Joe puso a disposición del equipo todo tipo de documentos, como informes, planos y fotografías, que ayudaron a los arqueólogos a saber dónde estaba exactamente el cementerio de Atari. Dado que el denominado como estrato Atari se encontraba a casi 10 metros de profundidad, fue necesario emplear medios mecánicos para poder dar con este depósito arqueológico. Pero de manera previa se tuvo que acotar el área que sería susceptible de intervención, y gracias a la documentación de Joe Lewandowski redujeron el radio de acción de 120 a menos de 4 hectáreas. Una vez delimitada esta zona de intervención, se llevaron a cabo sondeos con perforadoras, que estaban equipadas con martillos percutores, los cuales extraían el material que se iban encontrando mientras avanzaban. En los restos que se extraían, se buscaron pistas del depósito arqueológico de videojuegos, embalajes, cartuchos u otros restos, tales como periódicos o revistas, que pudiesen aportar una fecha cercana a finales de septiembre de 1983. Tras obtener unos resultados muy alentadores durante estas prospecciones, dio comienzo a la excavación como tal. El mayor problema era llegar a la profundidad adecuada en un tiempo muy reducido, ya que el estrato objeto de estudio se encontraba cubierto por más de 8 metros de basura y arena. Así, con una retroexcavadora giratoria de cadenas, se comenzó a abrir una gran zanja hasta dar con el nivel de enterramiento de Hardware Gamer. Finalmente, el día 26 de abril consiguieron exhumarse los restos arqueológicos de Atari. Ese mismo día tuvo lugar una fuerte tormenta de arena y la excavación se dio por finalizada. Aunque la intervención arqueológica apenas duró unas horas, se consiguió recuperar gran cantidad de material de Atari. No solo se recuperaron centenares de cartuchos y sus embalajes, sino que también se exhumaron consolas de la propia marca. Con un gran paquete de restos recuperados, estos fueron catalogados, estudiados e inventariados por el equipo de arqueólogos. Y aquí os voy con algunos datos interesantes que el equipo pudo deducir tras realizar el estudio de materiales pertinente. En primer lugar, el olor, porque al estar enterrados por casi 10 metros de basura, todo tipo de sustancias se filtraron hasta el estrato de Atari. Cuando se recuperaron los artefactos y estos entraron en contacto con el aire, las bacterias volvieron a activarse y generaron un olor fétido que los impregnó por completo. En segundo lugar, las cifras, puesto que se recuperaron unos 1.300 cartuchos. Se estipula que en total se enterraron unos 800.000 videojuegos, por lo que estos 1.300 únicamente suponen un 0,002% del total. Otro dato muy importante es que la representación del videojuego de ET era de un 10% del total de cartuchos recuperados, mientras que el 90% restante lo conformaban otros 40 títulos diferentes. Los hallazgos también mostraron que muchos de los cartuchos estaban nuevos, precintados y sin abrir. E incluso esto va más allá, porque se hallaron packs de varios ejemplares dispuestos para su venta. Por último, y uno de los datos más interesantes, al menos a mi parecer, es que algunas partes de las consolas de Atari habían sido estropeadas a propósito por la compañía. Por ejemplo, los cables de algunos joysticks habían sido cortados o tazados con intencionalidad para evitar su uso. La excavación del cementerio de Atari tuvo la grandísima suerte de ser la primera excavación de un yacimiento de videojuegos. Fue la pionera en lo que Andrew Reinhardt denominó como el archaeogaming en el mundo real. Esta intervención también ha supuesto un hito muy importante en el patrimonio, ya que los videojuegos que se hallaron forman parte del patrimonio cultural de toda una generación, y en su momento supusieron un antes y un después en el mundo de la tecnología y en la industria de los videojuegos. Muchas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta el final de este vídeo, de verdad. Espero de todo corazón que hayáis aprendido algo nuevo.
Si el vídeo os ha gustado, compartidlo, que juntos podemos luchar contra la tiranía del algoritmo de YouTube. Y si queréis estar al tanto de las próximas novedades que vendrán sobre esta serie de arqueología y videojuegos, suscribíos y dadle a la campanita. Una vez más, de verdad, muchísimas gracias.